Bueno, más o menos estamos entrando de todos. Si queréis vamos a un poco a ver la agenda que tenemos un poco planeados hoy. Buenas tardes a todos en estos continuo momento de confinamiento que seguimos. En esta web de hoy vamos a intentar que sea dinámica, ¿vale? Y que nos podéis preguntar todo lo que queréis en los chats y en cuestiones posteriores, ¿vale? Vamos a empezar con una parte de presentación del portfolio de Arro de soluciones, ¿vale? Luego seguirá mi compañera Jessica Pardo con los servidores modulares. Luego seguiremos con las ofertas de financiación de DPS, ¿vale? Y luego con la certificación de nodos del Technologies para Azure Stack de HCI, ¿vale? Una demo. Y al final tenemos un mini concursito para ver si a veces están un poco atentos, ¿vale? Con kit de productos gourmet, ¿vale? Que luego ya Dani nos irá comentando. Vale, vamos a ver. Sí, yo creo que ya podemos ir empezando. Vale, pues buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián Luna, que la mayoría me conoceréis, los que no me conozcáis, pues el chico de los marrones o Mr. Brown, como queréis llamar, o lo que sea. Eh, y os vamos a hacer un poco la presentación para que veáis cómo estamos organizados en Arro, ¿vale? Para que nos tengáis por lo menos un poquito situados. En el departamento de Technology de Arrow estamos divididos con dos equipos, ¿vale? Tenemos el equipo principal del MC, ¿vale? Que esas son todas las personas que se compondrían en Madrid, ¿vale? Tenemos aquí los account managers, que son con las personas que seguramente que tengan más contactos, ¿vale? Que es Marcel Fernández, que es su territorio, Celia Gómez, Menchor y Luis Gil. Al equipo preventa, que es Manuel Morillo, Jesús López y Guillermo Sánchez, ¿vale? Como gran manager de todos tenemos a Javier Amoros. Y luego con la parte del Technologies, que se engloba la parte de servidores networking y lo que viene de Dell históricamente, ¿vale? Tenemos creado otro equipo donde está mi compañero Álvaro Eugenio, mi compañera Almo Cárdenas y yo, ¿vale? Y aquí tenemos la nubecita de Córdoba SMB, que os comentaba que sería el segundo equipo, ¿vale? Aquí tendríamos el equipo de back office, que tendríamos para el tema de renovación y tal, para, pues, alguna vez tenéis algún trato con ellos, para que sepáis un poco ubicado, ¿vale? En Córdoba tenemos, aparte de tener nuestro almacén, tenemos un equipo de telemarketing y cuentas, sobre todo para las cuentas de Mi Market, para que tengáis una atención personalizada, ¿vale? Tenéis a Almudena Cárdenas como foco principal y luego a muchísimos comerciales, ¿vale? Tenemos ahora mismo en el equipo hasta 26 personas ahora mismo en Córdoba, ¿vale? Porque esto está actualizado de hace un par de meses y con el crecimiento que tenemos no ha dado tiempo ni a actualizar, ¿vale? No tenemos un organigrama actualizado. Eh, Luego, por ver, portfolio, ¿vale? Para centrar el tiro, ¿qué distribuimos desde Arrow, ¿vale? Con Dell Technologies. Vale, si tenéis en la cabeza de que un mayorista es un mueve cajas y simplemente sigue para mover las cajas, con Arrow no estamos equivocados, ¿vale? Nosotros no somos el típico mayorista de, oye, muevo las cajas y tal. No, o sea, ese negocio no nos interesa y no estamos en eso, ¿vale? Nosotros estamos para aportar valor y poderos ayudaros, ¿vale? Con esa filosofía, el portfolio que distribuimos siempre está diseñado con la parte de servidores, de storage, de networking y de soluciones, ¿vale? Con lo que nos queda fuera de nuestro negociado, por la razón que os decía, un poco de valor, toda la parte que consideramos de client, ¿vale? Toda la parte de portátiles, de PCs, etcétera, se quedaría fuera, ¿vale? Para saber las soluciones que hay de cada uno de servidores, de storage y de networking, en este link, ¿vale? De Virtual Trello, cuando os pase la presentación lo podéis ver, y si lo ponéis en Google Virtual Rack del MC os aparecerá todas las soluciones que se distribuyen de data center, ¿vale? Que es lo que se puede ver. De forma así resumida para que tengáis un poco de vista, ¿vale? Están los servidores de rack, ¿vale? Que podemos aquí ver que son los servidores de un socket, de dos sockets y de cuatro sockets, ¿vale? Todos estos servidores se pueden distribuir. Los servidores en torre, ¿vale? También monoprocesador o dual procesador. La infraestructura modular de los FXM y de la serie C, ¿vale? Y de la parte switches se distribuye toda la parte de campus, que es lo que consideramos los switches a giga, ¿vale? Que son los switches que se pueden mover día a día, que os puede servir muchísimo para vuestras operaciones.
y los switches de centro de datos, que normalmente son los switches de 10 gigas, a 25, a 25 y tal, ¿vale? La parte de networking muchas veces es una desconocida por todos vosotros, pero pues, normalmente Dell, si pensáis en Dell, siempre enfocáis en servidores o en storage, ¿vale? Pero es muy importante que empecéis a pensar que hay un valor en el mercado con la parte de switches, en la parte de Dell, y viene bien tener esta propuesta para ir con un todo, ¿vale? A los clientes finales, ¿vale? Con redes inalámbricas, DLMC tiene una alianza con Ruckus, ¿vale? Entonces, cualquier oportunidad que tengáis de redes lo podéis comentar y vemos los proyectos, ¿vale? Y el nuevo rey de la casa, que es los temas de SD-WAN, ¿vale? Como sabéis, recientemente se ha comprado la empresa de VeloCloud por parte de VMware. VMware y del MC pertenecen todos a la misma casa que es el Technologies, entonces hay una alianza hecha donde se suministran tanto las licencias como el hardware donde se monta, ¿vale? Con todos los aids y con los bits, ¿vale? Y luego con la parte de storage, ¿vale? En esta foto lo podéis ver así de forma simple con toda la parte de storage, ¿vale? Sabéis que recientemente se ha hecho el lanzamiento de Unity, de PowerStore, ¿vale? Y a lo mejor alguno decís, oye, pues es que esto viene a sustituir a Unity, viene a sustituir el Powerball y tal. No, ¿vale? Esto lo podéis ver de esta forma sencilla, las soluciones que hay, ¿vale? Desde la Powerball M4, que es el nuevo lanzamiento de, bueno, no, lleva ya un añito, no llevará una cosa así, que es la M4, que es para todo el tema de storage de entrada que tengamos, ¿vale? Esto viene muy bien para todas las oportunidades que tengáis de SMB, ¿vale? Y luego ya a partir de las oportunidades que tengáis, si son un poquito más grandes, tenemos ya la Unity XT, PowerStore y PowerMax, ¿vale? Esto simplemente para que lo sepáis, para que lo podáis situar, porque siempre que nos paséis a nosotros las configuraciones y lo podamos ver, os podemos decir qué modelos encaja más en cada solución y cómo podemos encajar, ¿vale? Ahora diréis, muy bien, me parece todo muy bien esto, pero yo muevo solo la parte de servidores torre y no sé mover. O soy muy bueno en la parte de servidores, pero networking es que, mira, estoy muy perdido, ¿vale? O la parte de storage, cualquier historia. Entonces, nosotros desde Arrow tenemos unos webinars de formaciones, ¿vale? Tenemos los Tuesdays, perdón, que esto es para todas las personas que dicen, oye, quiero empezar desde cero, quiero saber todo cómo funciona y desde una base de conocimiento un poco baja, ¿vale? Bueno, los test beta a ellos ayudamos muchísimo, los tenemos programados y ahora cuando entramos en verano seguramente ya bajan el rendimiento, ¿vale? Pero a partir de septiembre volverán todos, ¿vale? Al igual que los virtual training que tenemos de todo el área de data center y los test Fridays que sí que son especializados en un producto en concreto, con los nuevos lanzamientos, ¿vale? Y ya con la especialización de producto que se necesita, ¿vale? También diréis algunos, yo no recibo esto, yo no tengo forma de saberlo, ¿vale? Esto es por tema de política al haberos registrado como partners de Arrow, ¿vale? Con el tema de marketing, ¿vale? Para que os puedan llegar todas estas invitaciones y todas las promociones, en este enlace que luego os paso, con el contacto, si completáis que queréis información de DLMC, ¿vale? Y se os incluye en la base de datos de DLMC para que en futuras comunicaciones se os pueda llegar se os puede hacer llegar todas las invitaciones, ¿vale? Y además de las invitaciones, todas las promociones, ¿vale? Todo este tema de promociones os lo intentamos sacar bien para que vosotros lo tengáis situado y podéis ver un poco los modelos que se están moviendo o que os pueden servir para una oferta rápida, ¿vale? Y también para que podáis lanzarlo incluso a vuestros clientes finales, ¿vale? Os damos un poco la idea. Aquí, por ejemplo, tenemos la propuesta que tenemos para mayo-junio, ¿vale? Que esta promoción va hasta el 19 de junio, ¿vale? Y tenemos que sería el viernes que viene y tenemos pendiente de revisarlo, mover modelos, ¿vale? Necesitamos siempre un poco mover los modelos para que no sea siempre lo mismo, ¿vale? Y como podéis ver, tenemos dos servidores, uno en torre y uno en rack, uno el T140 y uno en rack como monoprocesador, y aquí uno en torre y uno en rack, también biprocesador, ¿vale? En estas promociones también vais a ver la parte de almacenamiento, ¿vale? Como en este apartado que os comentaba, la parte de M4 con modelos de entrada, que como veis 5K tenemos una cabina que nos puede
funcionar bastante bien con la parte de servidores para todo el tema de storage y la gama SCV para todos los que vengan con unas cabinas SC o quieran incorporarlo también, ¿vale? Para que sepáis, está por desde 6.000 euros, ¿vale? Muy importante este apartado de reembolso para usuario final, ¿vale? Porque normalmente si tú compras el servidor con una licencia de Windows estándar, ¿vale? Windows se encarga de realizar un cashback, ¿vale? Al cliente final de un importe, ¿vale? Normalmente cuando es un monoprocesador te dan 100 euros y cuando son 200, o sea, cuando es biprocesador son 200, ¿vale? Hay un listado que lo podéis ver aquí en este apartado donde aparecen todos los modelos que son aplicables, ¿vale? Y ahora hasta el 30 de junio, ¿vale? Se duplica, con lo que cuando era un monoprocesador que os he contado que eran 100 euros pasaríamos a 200 y con biprocesador que serían 200 pasamos a 400 euros, ¿vale? Es una suma bastante importante, pues si tenéis algunos proyectos paralizados y veis que lleva la licencia de Windows, oye, os puede venir bien como un incentivo para el cliente final, ¿vale? Para que podáis ver con ellos el tema de comprar con licencia, ¿vale? Y luego, además, os queríamos enseñar esta campaña que todavía no se ha lanzado, está en primicia ahora mismo, sois los primeros en verla, que la hemos considerado como Tech Refresh, ¿vale? Con todo este tema del COVID, si vemos que los clientes están empezando a tener a lo mejor un poco de problemas o se empiezan a un poco a replantear todo su IT que tienen actualmente, es el mejor momento para poder hacer un poco el TRF de las máquinas, ¿vale? Para poder renovarlas. Entonces, os vamos a ayudar, ¿vale? Con toda la parte de cuando se venda un servidor que lleve biprocesador, o sea, de un R440 para arriba y una cabina Dell, cualquier modelo, ¿vale? De M4 para arriba, si se venden las dos partes con eh, si se venden las dos partes en un mismo proyecto con cliente final, ¿vale? Os damos a vosotros como partners una tarjeta valorada en 200 euros, ¿vale? De Amazon, ¿vale? Además, si el storage está vendido y se sustituye una cabina de otro fabricante, ¿vale? Cualquier otro fabricante, y si nos da el número de serie y se firma una serie de documentos, ¿vale? Recibís desde un 6% adicional en rebates, ¿vale? Esto aplica a cualquier tipo de partnership. Preguntadnos por vuestros diferentes niveles de partnership, os diríamos el porcentaje, ¿vale? Pero lo más bajo que sería un nivel authorized, ¿vale? Se llevaría un 6% de rebate, ¿vale? En la parte de storage. Es muy importante que lo miremos, ¿vale? Y luego, como os comentaba, la parte de reembolso con el cashback de Windows, ¿vale? Aquí, para que os pueda servir un poco de iniciativa, hemos hecho un bundle, ¿vale? Para que lo tengáis un poco a mano, ¿vale? Con dos servidores R440, con su licencia de Windows, con su licencia de Essential Kit hasta 3 nodos, ¿vale? Junto con un switch, porque evidentemente a los servidores tenemos que conectarlos con algo y para tenerlo en redundancia tendríamos que tenerlo conectado a un switch, ¿vale? Como tenemos este switch del S41, ¿vale? Entonces, y esta Unity, ¿vale? Con esta Unity, con la capacidad que podéis ver aquí de híbrido, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Normalmente estaríamos con unos 23.700 euros aprox sin registro de oportunidad ni nada, ¿vale? Que para una oferta de entrada está bastante bien, ¿vale? Con todas las promociones que estamos comentando, con un 6% de rebate, con una tarjeta y tal, estaríamos ahora mismo bajando, pues eso, unos 1.500 euros más o menos, ¿vale? Dándonos en 22.300, ¿vale? Esta promoción se lanza el lunes, ¿vale? La vais a ver aquí ahora y lo veréis en la presentación, pero el lunes os llegará si tenéis completado el formulario de contacto, ¿vale? Si no, no lo decís y todos los comerciales de todas formas os dan el reenvío de toda esta información, ¿vale? Luego, por otra parte, queríamos comentar las herramientas que tenéis vosotros disponibles, ¿vale? ¿Cuáles son? Siempre te podéis decir, yo quiero un poco de independencia y yo quiero hacer mis propias configuraciones, ¿vale? Ahora con toda la fusión que ya sabéis que pues, hace un par de años de DLMC, veníamos con los configuradores distintos, uno MyQuotes, otro CC, otro la Premier, había bastante follón y se ha centralizado todo solamente en un único configurador, ¿vale? Es el configurador abierto que compartimos vosotros como partner, nosotros como mayoristas y Dell como fabricante, ¿vale?
Para acceder a ese configurador tenéis que tener acceso al Partner Portal, ¿vale? Los que no tengáis acceso, comentádnoslo y escalamos para poder ver vuestros accesos y que os puedan incorporar vuestro usuario a la cuenta que tengáis, ¿vale? Y aquí podéis ver en la primera página principal, en enlaces rápidos, los registros de oportunidades, que también os vienen muy bien hacer los registros. Pues, oye, yo quiero tener independencia de mis registros de mis clientes finales y así tengo yo los datos y tengo controlado cuando caduca, cuando no deja caducar. Aquí tenéis el enlace para que os podáis hacer vuestro propio registro, ¿vale? Y aquí, donde aparece configurador de soluciones, es donde tendríamos el OSC, ¿vale? El OSC, los que estéis interesados y los que queráis saber más, podemos hacer una WebEx específica solo explicando el OSC, ¿vale? O explicándolo solo para vosotros o como queráis. Nos lo decís y bajo demanda o lo preparamos, ¿vale? Sin problemas. Es una herramienta bastante intuitiva, ¿vale? Bastante fácil, que nos da un precio de lista, ¿vale? Que se puede trabajar y poco a poco se va a conseguir bastante independencia y todo va a ir encaminado a automatización con OSC, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y luego, otra herramienta que es nueva y nos puede venir a todos muy bien, ¿vale? Es Clue, ¿vale? Clue es una herramienta de comparativa de servidores, de storage y de networking, ¿vale? De una empresa independiente que lo que está haciendo es recopilando entre los diferentes fabricantes, alimentándolos de la información que tengan, de las máquinas propias que tengan con sus características, ¿vale? Porque no todo se basa en el precio. Entonces, aquí no se habla en ningún momento de precio, no se habla nada, se habla de características comparativas entre unas cabinas y otras, entre un servidor de Dell y otro de HP, ¿vale? Esto, el acceso lo tenemos nosotros como mayoristas, ¿vale? Y todos los partners que tengáis de un nivel metal, ¿vale? O sea, de Gold, Platino, Titanio, ¿vale? Si sois un partner authorized y queréis cualquier tipo de información, comentárnosla, nosotros lo consultamos y os lo hacemos llegar, ¿vale? Lo que podamos ver, porque tenemos que ver, depende del documento si es confidencial o no, ¿vale? Pero por lo menos para que tengáis una situación y podáis ver lo que depende cada uno, ¿vale? Y hasta aquí la parte de Arrow que os tendríamos que comentar, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que digáis, escribirlo por el chat. Ahora os vamos contestando y os pongo un poco los links por si queréis tenerlos a mano mientras que pasamos la presentación, ¿vale? Y cedo el paso a mi compañera Jessica, ¿vale? Para que nos hable de los servidores modulares que os comentaba antes que teníamos en el catálogo. Gracias, Adri. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Jessica Pardo, voy compartiendo mi presentación. Adri, voy a necesitar que me digas si se ve la presentación ya. Sí, lo veo. Sí, perfecto. Sí, lo vemos. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, que seguro que hay alguno que estáis en la sesión y me conocéis ya, me habéis escuchado en algún otro webinar o en alguna sesión, o incluso nos hemos visto. Yo soy Jessica Pardo, soy preventa de soluciones de la parte data center dentro del área de canal de Dell Technologies. ¿Vale? Cubro toda la parte como preventa generalista del portfolio data center. Esto es servidores, storage y networking. ¿Vale? Lo primero de todo, dar las gracias a Microsoft, que nos ha ayudado a hacer posible la realización de este webinar. ¿Vale? Yo os voy a hablar en estos 20 minutitos que tengo de lo que son las soluciones modulares dentro del portfolio de servidores del Technologies. No voy a entrar en detalle, no es una sesión técnica, ¿vale? Es una sesión para ubicar la parte de servidores modulares dentro del portfolio y que entendáis o que veáis los beneficios que nos puede aportar trabajar con ellas. Espero poder despertaros la curiosidad para seguir avanzando. En 20 minutitos no podemos hacer mucho más, pero sí me gustaría despertar esa curiosidad para poder avanzar a partir de aquí y hacer monográficos al respecto. Cualquier duda que tengáis la podéis dejar en el chat. Están todos mis compañeros ahí detrás y seguro que Dani, Mar o cualquiera me puede ir trasladando las preguntas y al finalizar las vamos contestando. ¿Vale? Bueno, lo primero de todo, aquí tenéis una slide donde aparece en formato resumen el portfolio de los servidores de Dell. Es un portfolio muy extenso y a mí me gusta de alguna manera empezar por aquí para ubicar en dónde estamos.
El portfolio de Dell se reparte o se divide en 4 grandes módulos. Por un lado, los módulos de servidores de propósito general o servidores tradicionales, que son servidores en formato torre y servidores en formato rack, los tenéis aquí a la izquierda. Por otro lado, otro pilar, otra vertical, por llamarla de alguna manera, si me permitís, servidores modulares, los que yo os voy a hablar hoy. Y por otro lado, los servidores Stream Scale Infrastructure, que son aquellos servidores para entornos de data center donde los requisitos en cuanto a capacidades de escalabilidad y cómputo son muy exigentes, ¿vale? En nuestro mercado aquí en España no vamos a encontrar demasiadas oportunidades, siendo honesta. Es decir, el mercado español, el nicho es pequeño, no son oportunidades que nos vamos a encontrar todos los días, ¿vale? Las hay, pero no es algo con lo que trabajemos todos los días, ¿vale? Dicho esto, dentro de cada vertical, por supuesto, hay un montón de configuraciones posibles. Casi configuramos bajo demanda, es decir, se puede crear o se puede configurar casi cualquier tipo de servidor a nivel de procesadores, a nivel de tarjetería, a nivel de formato, rack, torre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Deciros y hacer hincapié que hay 2 puntos que nos van a diferenciar del resto de la competencia. ¿Vale? Los componentes que montan los servidores, hablando en términos generales de servidores del portfolio, no entro en, esto aplica a todos los servidores del portfolio independientemente del formato. En cuanto al procesador, bien sea Intel, bien sea AMD, son procesadores de cualquiera de los 2 fabricantes, que monta cualquier otro fabricante de nuestro mercado. Si hablo de tarjetas también, si hablo de memoria también, si hablo de discos también. Quiero decir, no nos vamos a diferenciar en cuanto a los componentes, ¿vale? ¿Dónde nos vamos a diferenciar? Nos vamos a diferenciar en una capa de gestión, ¿vale? Y nos vamos a diferenciar en una arquitectura, servidores construidos sobre una arquitectura llamada ciberresistente, ciberresiliente, donde ahí nos va a aportar una serie de funcionalidades a nivel seguridad que nos vamos a diferenciar. Y tercer punto, nos vamos a diferenciar en una capa de soporte, ¿vale? En la capa de servicios de soporte, ¿vale? Me gusta hacer hincapié porque al final los procesadores que montamos son los mismos, los módulos de memoria son los mismos, ¿vale? Las tarjetas son las mismas, independientemente, dependiendo del fabricante que elijamos, van a ser las mismas, ¿vale? Nuestra diferenciación va a estar en otro nivel, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. Siguiente punto que os quiero comentar, por si alguno no habéis escuchado, no habéis trabajado con la gama de servidores de Dell Technologies, deciros que estamos en generación 14 de servidores, ¿vale? Es muy importante que sepáis que estamos en generación 14. Este año debería de salir generación 15. Yo entiendo que por las circunstancias igual le hemos retrasado y, no sé, final de año o año siguiente saldrá generación 15, ¿vale? Las generaciones de servidores vienen a durar en torno a una media de 2 años y dentro de esos 2 años van saliendo en fases en función del formato del servidor, ¿vale? Entonces, que sepáis que estamos en generación 14 de servidores, ¿vale? Dicho esto, para aquellos, como introducción para aquellos que no conozcáis el portfolio de servidores, ¿qué es una infraestructura modular? Ahora sí que me centro en la parte, en la vertical esa que os hablaba de infraestructura modular, ¿vale? Bueno, pues una infraestructura modular es un cajón o un chasis, como lo conocemos técnicamente, es una palabra más técnica, un chasis donde van a converger las 3 patitas que necesitamos para montar una solución, cualquier tipo de solución. Uno es cómputo, es decir, servidores. La segunda es almacenamiento y la tercera es conectividad. En función del tipo de chasis vamos a tener distintas opciones en cuanto a la conectividad. Habrá unos equipos que nos proporcionen poner pass-throughs y switches, otros que nos proporcionen poner módulos, otros que nos proporcionen distintos tipos de switches. Pero vamos a tener una pata de conectividad, ¿vale? Al final, en un chasis, al tener voy a tener estos 3 componentes, servidores, storage y conectividad, y un elemento común, elementos comunes como van a ser la capa principal, la capa de gestión, ¿vale? Y la capa de power y cooling. Toda la parte de alimentación y cooling la voy a tener común. ¿Ventajas que voy a tener? Bueno, por un lado, me va a permitir gestionar todo el chasis desde un único punto. Es decir, yo voy a gestionar todo lo que tengo en el chasis desde un único punto, con lo cual va a ser bastante sencillo, ¿vale? Una gestión bastante sencilla. A nivel de escalabilidad me va a permitir crecer de una manera sencilla y rápida. Yo voy a crecer dependiendo del tipo de chasis que escoja dentro del portfolio, acorde a las necesidades de nuestros clientes.
voy a crecer de una manera u otra, pero al final voy a crecer o bien dentro del chasis en cuanto a si necesito almacenamiento, módulos de almacenamiento, si necesito cómputo, módulos de servidor, o bien fuera del chasis creciendo en chasis y los voy a poder anidar y voy a poder gestionarlos desde un único punto de gestión, ¿vale? Me va a permitir hacer deployment de manera más rápida. No voy a entrar en detalle hoy, ya hemos hecho algún otro webinar de la parte de Open Manage, de la parte de gestión de servidores que aplica también a los servidores modulares. Open Manage me va a permitir, uno de los puntos dentro del ciclo completo de vida de servidores, hacer ese deployment de servidores de una manera ágil, ¿vale? Me va a permitir un ahorro de costes. ¿Por qué me va a permitir un ahorro de costes? Bueno, al final voy a ahorrar, puedo ahorrar en consumos, por aquello que os decía que voy a tener una parte común que va a ser la de Power y Cooling. Voy a ahorrar en espacio, en ocupación, en US de CPD. Evidentemente es un punto que muchas veces no pensamos y, bueno, si hacemos la comparativa, probablemente esté ahorrando en cuanto a ocupación de US, de rack, ¿vale? Y luego un punto muy importante es que dentro de un chasis los servidores van evolucionando tecnológicamente, es decir, hay discos de tecnología más moderna y se incorporan a los discos, a los servidores de generación actual. Hay conectividad, por ejemplo, estamos en conectividad en los servidores de base viene con 25 gigas, ¿no? Pero yo le puedo poner a los servidores tarjetas de 100 gigas. Entonces, la tecnología, según va avanzando la tecnología, yo puedo actualizar esos servidores e ir pinchándole componentes actuales a la tecnología de hoy, ¿vale? Si hablamos de un chasis modular, dentro de un chasis, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, si alguno conocéis los servidores del portfolio de lo vais a entender de una manera muy clara y creo que para el resto también va a ser bastante fácil de identificar. Había un chasis en el portfolio de servidores de Dell que se llamaba M1000E. Era un chasis, el chasis de servidores Blade conocido tradicionalmente. Este chasis sale en 2009. Ha estado en nuestro portfolio hasta diciembre de este año, es decir, 10 años, de 2009 a 2019. Y durante esos 10 años, dentro del chasis, han podido convivir servidores de generación 10, que es cuando se lanzó el chasis, generación 10, generación 11, generación 12, generación 13 y generación 14, ¿vale? Todas esas generaciones de servidores han podido convivir en el chasis, es decir, cuando un cliente compró el chasis en 2009, iba con servidores de generación 10 y los switches a conectividad giga, porque en aquel momento no hablábamos de 10 gigas, a conectividad giga. En cuanto al almacenamiento, tecnología de aquel momento, ¿vale? Según hemos ido avanzando los años, la tecnología ha ido evolucionando y hemos actualizado para que dentro de ese chasis pueda convivir tecnologías superiores. Es decir, dentro de ese chasis han convivido servidores de varias generaciones, ¿vale? Es decir, el chasis no me va a limitar. Pueden convivir tecnológicamente a nivel de discos, a nivel de redes, tecnología más avanzada, ¿vale? Con lo cual me va a permitir, bueno, pues un ahorro de costes. Más cosas. Una infraestructura modular, al final, dentro de Dell lo conocemos como building blocks. Yo vulgarmente me gusta llamarlo Lego, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que al final yo voy construyendo mi solución. Es decir, una piececita de Lego, un brick, un ladrillo, podría ser los servidores. Otra piececita de Lego podría ser el almacenamiento. Otra piececita de Lego es la parte de conectividad. Y yo voy construyendo mi figura en función de lo que necesite. ¿Que necesito cómputo? Meto servidores. ¿Que necesito servidores de 2 procesadores? Meto de 2. ¿Que que hay una solución que tengo que montar y necesita más capacidad de cómputo? Meto servidores de 4 procesadores. ¿Que necesito más almacenamiento? Meto un módulo de discos, ¿vale? Y voy construyendo mi solución en función de las necesidades. Esto me va a permitir no tener que sobredimensionar, ir creciendo según yo vaya necesitando, es decir, no sobredimensionar un entorno, ¿vale? Si hablamos de simplificación a la hora de los deployment, bueno, bastante. Hay un punto muy importante. Voy a simplificar bastante la parte de cableado, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo bastante visual. Si yo tengo un servidor de una U, que es el más sencillo, el más simple, ¿no? Una U, voy a tener todos estos cables, los cables de gestión, Ethernet, Power, etcétera, etcétera, ¿vale? Si yo me voy a un servidor, perdón, a un chasis, estos son los cables que voy a tener. Hay cables que hay parte que voy a compartir, es decir, la parte de Power la voy a compartir, ¿vale? Con lo cual voy a hacer un ahorro de cables y me va a simplificar bastante en cuanto
desde el punto de vista hablando del cableado, ¿vale? Si hablo del punto de vista de ocupación de US, pues también voy a simplificar. Aquí tenéis otro ejemplo donde podéis ver para 6 servidores en formato rack, ¿vale? El ejemplo comparativo en cuanto a formato modular. Consumo que voy a ahorrar, cables de Ethernet y cables de las fuentes de alimentación. Con lo cual, bueno, pues a veces compensa hacer el ejercicio. Para ser honesta con vosotros, yo no os voy a decir que si estamos necesitando un servidor, compensa un chasis. Seguro que no, ¿vale? Pero en aquellos entornos donde estamos hablando de 2 servidores, 2, 3 servidores con posibilidad de crecimiento, posiblemente interese hacer el ejercicio, ¿vale? Yo os invito a que hagáis el ejercicio por lo menos comparativo, lo que os va a suponer un chasis versus un servidor de propósito tradicional, un servidor RAIN rack, que generalmente será lo que vais a utilizar. Si hablamos de data center rack, si hablamos de oficina será torre. Que hacer el ejercicio en servidores de formato rack, ¿vale? La mayoría de las veces compensa y sobre todo compensa también teniendo en cuenta no solo la ocupación en US, no solo el cable, un tema de gestión, ¿vale? Un tema de recursos de gestión, un tema de optimización de la gestión del chasis, ¿vale? No tener que gestionar de una manera más sencilla, no tener que gestionar por un lado los servidores y por otro el almacenamiento, poderlo gestionar desde una única punto de gestión, ¿vale? Dicho esto, entro en la parte de portfolio de servidores modulares. Ahora ya sí que cierro el abanico, estoy en la parte de servidores modulares, cuál es el portfolio, cuáles son esos modelos que hay dentro del portfolio de servidores modulares, dentro del portfolio de Dell Technologies. ¿Vale? Bueno, pues aquí los tenéis. Si empezamos desde la parte de la izquierda, tenemos el PowerEdge MX, ¿vale? MX, por diferenciarlo, por daros unas pistas de dónde ubicarlo y de qué tipo de producto estamos hablando. MX es un equipo que se lanza al mercado Q3 del año pasado, estoy hablando de septiembre-octubre de 2019. Es un equipo que naturalmente reemplaza, y digo reemplaza, permitidme la expresión entre comillas, al chasis M1000E, ese del que os hablaba. Sería el sustituto natural de ese chasis, ¿vale? Y ahora os cuento por qué no es un reemplazo exacto, ¿vale? Es un equipo pensado para entornos de producción, entornos donde vamos a necesitar redundancia a nivel de redes, nos va a permitir múltiples opciones a la hora de configurar los switches, switches con puertos de 100 gigas para permitir bajas latencias, servidores de 2 y 4 procesadores, nos va a permitir tener almacenamiento, cajones de discos, almacenamiento DAS, Direct Attach, nos va a permitir tener switches para conectar una cabina, bueno, nos va a permitir muchas opciones, ¿vale? Nos va a permitir tener redundada la consola de gestión o nos va a permitir muchas opciones para ese tipo de entornos que lo requieren, ¿vale? Es un producto, como llamamos dentro de Dell, entornos high, ¿vale? Entornos elevados. No estamos hablando de un entorno entry level, no estamos hablando de soluciones de acceso, ¿no? Cuando digo que puede ser el reemplazo natural del M1000E, a nivel arquitectura no tiene nada que ver con el M1000E. Ahora os cuento después, cuando lleguemos a la slide del MX, cuál es la diferencia respecto al respecto al M1000E y esa conversación que hay alrededor del MX que nos puede ayudar con los clientes porque no tiene nada que ver con un M1000E, ¿vale? Segundo producto que tenemos dentro del portfolio de servidores modulares es PowerEdge FX2. El FX2 es un producto muy versátil, un producto que en 2 U's, solo 2 U's nos va a permitir hacer un montón de configuraciones posibles respecto a servidores, almacenamiento y conectividad, ¿vale? Ahora después os cuento algo más. Tercer producto que tenemos dentro de este paraguas de servidores modulares es Vertex. Vertex, muy importante asociar siempre Vertex a delegaciones, ¿vale? Vertex es un producto pensado para entornos de oficina o delegaciones, nos va a permitir tener casi un mini data center en una oficina. Existe en formato torre, nos va a permitir tenerlo debajo de una mesa. Generalmente en una oficina probablemente no tengamos un data center y nos va a permitir tenerlo debajo de una mesa, como os digo. Está muy bien insonorizado en cuanto al ruido, ¿vale? Con lo cual nos va a permitir tenerlo debajo de una mesa. La tecnología nos permite tenerlo que trabaja a temperaturas altas, es decir, puede trabajar en una oficina debajo de una mesa sin necesidad de tener un sistema
sofisticado en cuanto a cooling y está pensado para ese tipo de entornos. No es exclusivo, pero está pensado para ese tipo de entornos, ¿vale? Cuarto producto, o cuarta familia de producto, mejor dicho, PowerEdge C6400, ¿vale? El C6400 es un equipo, es un chasis de 2US donde le puedo poner 4 servidores, ¿vale? 4 nodos que se llaman, y está pensado o va muy vinculado a entornos de HPC, entornos de High Performance Computing, ¿vale? No exclusivamente, pero está muy focalizado a ese tipo de soluciones en el mercado, ¿vale? Dicho esto, vuelvo a MX, os decía que podría ser el reemplazo natural del M1000E. Si alguno conocéis, alguno de los que estáis en esta sesión conocéis M1000E, os decía que no es un sustituto por 2 razones. Uno, a nivel de arquitectura, no tiene absolutamente nada que ver con un M1000E y los puntos de conversación alrededor de un MX son 2. En ningún caso va a ser densidad. Es decir, somos conscientes que el MX no es un chasis donde quepan 20 nodos, ni es lo que queremos tampoco. Es un chasis diseñado para resolver 2 conflictos o 2 problemas de los clientes. Uno, la parte de gestión nos va a permitir anidar hasta 20 chasis y tener distintas arquitecturas a nivel de topología de red para poder concatenar chasis y tener latencias muy bajas, ¿vale? Y nos va a permitir tener una electrónica de red con equipos con puertos de hasta 100 gigas dentro de los chasis que sean switches top of the rack y que me permitan tener esa capacidad de red con muy bajas latencias a la hora de, sobre todo cuando voy a anidar chasis, dentro de los chasis. Esto no existía en M1000E. Es decir, cuando hablo de MX estoy pensando en 2 cosas. 1, capacidad de red y 2, capacidad de gestión. No estoy hablando de densidad. Es un equipo que le caben, puedo poner a nivel de servidores 4 servidores de 2 procesadores, 4 servidores de 4 procesadores o 8 servidores de 2 procesadores. Repito por si os he liado. 8 servidores de 2 procesadores, 8 dual socket o 4 servidores de 4 socket, ¿vale? De 4 procesadores. En función de lo que necesite de mis cargas de trabajo. Por supuesto, como en cualquier tipo de chasis, yo voy a poder poner dentro de un chasis servidores de 2 procesadores y servidores de 4 procesadores, ¿vale? Segunda diferencia importante de MX respecto a su antecesor, entrecomillado, M1000E no tiene backplane, ¿vale? M1000E tenía un backplane a 10 gigas que, bueno, pues en muchos casos era un conflicto. MX no tiene backplane, solo hay un pequeño backplane para el Fabric C, que es el de almacenamiento. A nivel de conectividad, MX tiene 3 fabrics redundados, es decir, puedo poner hasta 6 switches. Fabric A y Fabric B con sus correspondientes A', B' o A1, B1, como lo queramos llamar, ¿vale? Sus correspondientes redundados, están pensados para entornos de red, fábricas de propósito general que se llaman, ¿vale? Con conectividades, como os decía, podemos tener puertos hacia afuera de hasta 100 gigas, ¿vale? En función del tipo de switch que ponga. Después tenemos un Fabric, que es Fabric C, os lo marco aquí en la slide, el Fabric de almacenamiento. También posibilidades de tenerlo redundado pensado para conectividad de almacenamiento. Este Fabric es el único que tiene backplane. Importante, los otros 2, ¿vale? A y B no tienen backplane. Es importante que tengáis esto en cuenta, ¿vale? Os decía, redundados, no tiene backplane y es una diferencia respecto a su antecesor, ¿vale? M1000E. ¿Ventajas de que no tenga backplane? Bueno, yo os hablaba de ventajas de una infraestructura modular que sea escalable. Esto nos va a permitir que a futuro, según vaya evolucionando la tecnología, imaginaros, mañana tenemos conectividades de la siguiente generación de servidores, monta tarjetas de base en vez de 25 de 100 gigas. No tengo que cambiar nada. Con tener una tarjeta en el servidor es suficiente, ¿vale? Los servidores tienen conexión directa, no hay backplane, ¿vale? Es decir, tengo puerta abierta a esa evolución, no tener que hacer nada, ¿vale? No tener que estar condicionado, ¿vale? Punto importante, bueno, os decía, en un chasis siempre vamos a compartir, va a haber elementos comunes, que es la parte de fuentes y power y cooling, ¿vale? De alimentación y ventilación. Aquí la tenéis en el MX, ¿vale? Y la gestión.
En la parte de gestión, el chasis se gestiona, hay una versión especial para gestionar el chasis que es OpenManage Enterprise Modular Edition. Aquí hacer hincapié, no tengo tiempo, no estamos hablando de la parte de gestión, pero sí que haceros hincapié en la parte esta. No necesitamos distintas consolas para gestionar un chasis, ¿vale? Nuestra política de gestión de servidores es exclusivamente a través de una suite de productos que se llama OpenManage. Uno de esos módulos de OpenManage es Modular Edition para MX. Lo que va a suceder es que en una consola OpenManage, si yo tengo mi ecosistema, servidores en rack, servidores en torre, otro tipo de servidores y MX, me va a descubrir que hay un MX, que hay una versión modular y lo voy a poder administrar, lo voy a poder gestionar, ¿vale? El ciclo de vida completo desde la misma consola. Es decir, pese a que MX lleva, bueno, no sé si llamarlo plugin o versión llamada diferente, porque en el fondo el interfaz es exactamente igual, pero es una versión diferente que se llama modular, edición modular, que sepáis que se gestiona exactamente igual que cualquier otro servidor. Esto es importante porque es un diferenciador. Es decir, hay fabricantes que utilizan en función del formato del servidor y si es chasis o no, una consola u otra. En nuestro caso es la misma, ¿vale? Siguiente punto, el siguiente servidor, FX2. Os decía que es un chasis de 2 U's. Dentro del chasis de 2 U's, la variedad de servidores que le puedo poner me da distintas opciones. Todavía a día de hoy se pueden poner 3 tipos de servidores. Servidores de 1/4 de doble procesador, servidores de 4 procesadores que le cabrían 2 servidores o 4 servidores de 2 procesadores, es decir, 4 servidores de doble socket, 2 servidores de 4 socket u 8 servidores de dual socket, ¿vale? ¿Qué más voy a tener dentro de este chasis FX2? Bueno, voy a poder poner módulos cajones de discos. Estos cajones de discos tienen 16 discos. Es importante tener en cuenta, hago hincapié, el almacenamiento de un FX2 es direct attach, ¿vale? En ningún caso es almacenamiento compartido, ¿vale? Los discos de los módulos del FX2 me va a permitir asignarlos a un servidor u a otro. En ningún caso voy a poder compartirlos. Importante, ¿vale? Es un punto bastante importante a tener en cuenta a la hora de diseñar soluciones. Tercer punto, módulos de conectividad. FX2 me va a permitir tener distintos módulos de conectividad. Lo que tiene este equipo no son switches como tal, son módulos. No es un pass-through, es un módulo, pero no es un switch como tal. Es decir, no voy a tener todas las funcionalidades de un switch. Me va a permitir hacer stack y alguna funcionalidad más, pero no mucho más, ¿vale? Que voy a poder hacer y a poder gestionar, por supuesto, desde la consola de gestión, desde la gestión del chasis, ¿vale? Estos módulos tienen distintos conectividades y una de las conectividades que tiene es, hay un módulo que tiene 2 puertos, bueno, hay conectividad, no entro en detalle, pero cobre o fibra, es decir, óptico o base T, y hay un módulo que tiene conectividad Fibre Channel nativo, es decir, me permite conectar sin tener switches por fuera del chasis, switches SAN, a un almacenamiento, siempre que este almacenamiento sea Dell, ¿vale? Más cosas que tiene FX2. Tiene slot PCIe compartidos. Es decir, si yo necesito utilizar PCIe para pinchar, bueno, pues no sé, quiero una tarjeta más en un servidor, para tenerla redundada o cualquier cosa, quiero tener, no sé, una unidad de cinta, no sé, se me ocurre cualquier opción que pase por tener una tarjeta, un slot PCIe, puedo asignar los slot PCIe a los servidores, ¿vale? La manera de asignarlos es en función del formato de servidor. Si los servidores de 4 procesadores tendrán 4 PCIes cada uno, los servidores de 2 procesadores tendrán 2 PCIes cada uno, ¿vale? Por supuesto, exactamente igual que MX, puedo concatenar, puedo anidar FX2 hasta, perdonadme, pero si no me equivoco, creo que eran 24 chasis, ¿vale? Que voy a poder gestionar desde una única consola, ¿vale? Vertex, os decía, entornos de oficina. Es un equipo en formato torre, tal y como veis ahí. Se puede poner en formato rack. Ocupa 5 U's, importante. No es lo más habitual ver un Vertex en un entorno data center, para ser honesta. Es un equipo que permite 4 servidores dual socket, 2 procesadores, o 2 procesadores de 4 procesadores, ¿vale?
nos va a permitir tener GPUs, nos va a permitir tener acceso, perdón, almacenamiento compartido, importante, diferencia de FX2, compartido, ¿vale? Y voy a poder tener conectividades en giga o 10 gigas, bien sea con pass-through o bien sea con switches, ¿vale? También tiene PCIes compartidos, ¿vale? También tienes los PCIes que puedo asignar a los servidores. PowerEdge 6400. Os decía que el 6400 está pensado para entornos de HPC. Es un chasis con 4 nodos, ¿vale? Distintos, es un chasis hay 2 tipos de chasis, 3,5, 2,5, y está pensado para ese tipo, generalmente para ese tipo de entornos de HPC. La familia C, C es de compute, ¿vale? Y los servidores que están dentro de la familia de PowerEdge C, que hay varios, este es un modular, pero hay otros en formato rack, están pensados para entornos de HPC, ¿vale? Respecto a OpenManage, en los servidores modulares exactamente igual que en el resto de servidores del portfolio, la herramienta de gestión va a ser OpenManage. Los servidores modulares, además, van a tener una consola que se llama CMC. En MX, que es el último que ha salido, ya no se llama CMC, tiene otro nombre, pero bueno, es el sustituto de la CMC, de la console, ¿vale? De la consola, que me va a permitir gestionar todos los elementos de ese chasis, ¿vale? Es decir, cuando yo estoy pensando en anidar servidores, perdón, anidar chasis, estamos hablando de chasis, voy a poder gestionarlos desde esa consola. Es importante que lo tengáis en cuenta. Por supuesto, la suite de OpenManage me va a permitir hacer todas las tareas dentro de ese ciclo de vida completo del servidor. No entro al detalle. Monitorización, despliegue, tener conectividad con su por así, sí que me hagan tickets en soporte, etc, etc, etc. Si hablo al nivel de innovación, bueno, en un chasis, una infraestructura modular, voy a tener todos los elementos innovadores como en cualquier otro servidor. No es diferente respecto a cualquier otro servidor del portfolio de Dell, ¿vale? Por supuesto, gestión inteligente de manera automatizada, lo hablaba con vosotros, lo decía. A nivel de almacenamiento, poder escalar de una manera eficiente. La tecnología de discos, en cuanto hablamos de almacenamiento, cada vez está más evolucionada. Contamos con tecnología de discos muy diferente a día de hoy que hace, me atrevo a decir, un par de años, sin más, o un año y poco. Esos chasis adoptan esa tecnología de discos. Es lo que os comentaba, la tecnología va avanzando y la va adoptando el chasis. Es decir, que el chasis nazca ahora, si mañana hay una nueva tecnología de discos, no quiere decir que no la pueda montar, la voy a poder tener, ¿vale? A nivel de capacidad de proceso, evidentemente cada vez más. A nivel de procesamiento, si hablamos de procesadores, tanto, me da igual si hablamos de procesadores Intel, que es en el caso de los servidores modulares, como si hablamos de otro tipo de servidor que lleve procesadores AMD últimos tecnológicamente hablando, ¿vale? A nivel de capacidad de memoria, por supuesto, última tecnología de memoria y cada vez mayor capacidad. Y eficiencia energética. Todos estos puntos los vamos a cumplir dentro de un chasis también, exactamente igual que en cualquier otro servidor, ¿vale? Y por último, vuelvo a mi slide inicial para que no os despistéis y si sepáis dónde estamos, en qué punto, en qué parte del portfolio. El portfolio nuestro es muy extenso y, bueno, a veces es difícil si no se conoce bien cómo aterrizar, cómo ubicar. Vuelvo a esa slide que os presenté al principio para empezar a hablaros de la parte modular. El portfolio de servidores es muy, muy extenso. Dentro de cada vertical hay muchas configuraciones. Hay varios, a nivel de procesador, hay distintos fabricantes. Trabajamos con Intel, trabajamos con AMD. Hay equipos de servidores para entornos de industria o entornos militares, como pueden ser equipos rugerizados. Es decir, el abanico de servidores es muy, muy, muy extenso. Aquí tenéis una vertical que es la pequeñita que yo os he comentado hoy, la parte modular. Se complementa con el resto. Dentro de cada vertical, dentro de una infraestructura modular, dentro de un chasis, hay muchas configuraciones, es decir, puedo poner distintos servidores, cada servidor con distinto procesador, con distinta tarjeta, tarjetas de distintos fabricantes y un larguísimo etcétera, ¿vale? Y bueno, por mi parte, poco más, no sé cómo he ido de tiempo, quizás me he cedido 5 minutitos o 6. Espero que os haya sido útil. Os invito a que os apoyéis en nosotros para lo que necesitéis, que queráis seguir investigando en esto, que tiréis de nosotros para
para los proyectos que estéis trabajando con clientes o los que puedan venir. Y poco más, me pongo en mute, doy paso al siguiente, que no sé exactamente quién es, no sé, Azu, si eres tú. Creo que soy yo, Jess, sí, ¿Sí? creo que Pues soy yo. venga, todo tuyo. Os dejo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Vale, pues un segundito que voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Adri, si me das el ok de que se ve, comienzo. Lo Se ve, vemos. Azu, se ve. Perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, yo me presento, soy Azucena, me encargo de toda la parte de Windows Server y bueno, como igualmente seguro que nos conocemos, pues hoy he querido seguir en línea con las sesiones que hemos tenido estos días de atrás y pues, ¿por qué no? Se me había ocurrido pues completar un poco todo ese entorno que nos contaba ahora nuestra compañera del Jessica con la solución Azure Stack como solución de hiperconvergencia de la mano de Windows Server. Yo os dejo mi contacto por si tenéis alguna duda o alguna cosita que queráis comentarme más en privado. Y sin más, pues bueno, comenzamos pues, haciéndonos varias preguntas en el entorno de los centros de datos, centros de almacenamiento directo, etcétera, y las que a mí personalmente me han llegado de muchos de vosotros y otros compañeros, pues son que crear este tipo de infraestructuras para la gestión de espacios de almacenamiento directo pues suele ser bastante complejo, es un entorno muy tedioso, muy complicado, que necesita de un gran conocimiento a nivel servicios de IT y que, por supuesto, en muchos casos pues es muy complicado a la hora de localizar los problemas que pueden surgir en este centro de datos o espacio de almacenamiento directo. Nosotros aprovechamos desde Windows Server el fin de soporte que tuvimos en enero, el día 14, para el sistema operativo Windows Server 2008 y 2008 R2 y todo lo que ello implica, ¿no? Desde esta fecha tan concreta y tan relativamente reciente, estamos muy expuestos a que no tenemos actualizaciones de seguridad por parte de Microsoft, no hay parches, por supuesto, no cumplimos con ninguna de las leyes del GDPR y estamos perdiendo una oportunidad de innovación y de aprovechamiento de esas nuevas tecnologías que al final realmente lo que estamos haciendo es escalarlas, ¿no? Estamos escalando nuestros pequeños servidores a espacios más híbridos o nuestros centros de datos intentando convertir en infraestructuras hiperconvergentes que nos permitan tener ese ahorro en servicio de IT y en servicio de costes. Y bueno, pues estamos desaprovechando las tecnologías que en muchos casos nos está aportando un nuevo sistema operativo de servidores como puede ser Windows Server 2019. Así que es el momento ahora de actualizar y qué mejor manera de hacerlo que a través de una de sus ediciones más completas, que es la edición Data Center. Así, a breve repaso, simplemente recordaros que está pensada esta edición para infraestructuras con alto nivel de virtualización, en el que no tenemos un número limitado, sino es un número ilimitado de máquinas virtuales y contenedores Hyper-V lo que podemos estar desplegando, y no solamente esto, sino que tenemos directorio activo en Azure, tenemos máquinas virtuales con posibilidad de desarrollarlas no solamente con sistema operativo Microsoft, sino también con sistema operativo Linux, por ejemplo, y por supuesto la seguridad perdón, en esas máquinas virtuales con BitLocker. Entre todas las novedades, que estas son, pues nada, 4 o 5 pinceladas así muy rápidas que os he querido dar, una de las más importantes es que Windows Server 2019, solo edición Data Center, ofrece la infraestructura hiperconvergente. Ello al final lo que engloba es tener ese hipervisor de Hyper-V, esas tecnologías de espacios de almacenamiento directo y esas redes definidas por software. No es más que reducir una arquitectura tradicional pues con todos sus almacenamientos, los hipervisores, los switches, etcétera, etcétera, ir reduciendo capas y permitir que el software o que el sistema operativo sea capaz de gestionarlas, reduciendo no solamente a nivel físico el centro de datos puro y duro, el data center, sino también reducir los costes, tanto a nivel de mantenimiento como en los servicios de IT. Al final, si se hace todo a través del software,
bueno, la compatibilidad es muchísimo mayor, puesto que todo lo gestiona un mismo proveedor, por decirlo de alguna manera, y por otra parte, bueno, estamos consiguiendo que las tecnologías de la nueva edición Data Center, pues al final ayuden a desarrollar y a construir esos espacios de almacenamiento directo dentro de las infraestructuras hiperconvergentes. Además, algo muy positivo que tenemos en Azure Stack HCI o en esta infraestructura hiperconvergente a través de Windows Server 2019 Data Center es que es escalable. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que es muy importante tener en cuenta que no vamos enfocados únicamente en grandes centros de datos, en enormes salas con un montón de servidores conectados entre sí, gestionando multitud de aplicaciones y de bases de datos, sino que también estamos ofreciendo esta tecnología dentro de una única licencia para un primer cliente que quiere empezar a desarrollar este tipo de infraestructuras. Fijaros que es escalable porque podemos comenzar únicamente con 2 nodos. Además, Jessica habló de uno que permitía esta tecnología de espacios de almacenamiento directo y escalándolo hasta un máximo de 16 por clúster. Incluso ir aumentando el almacenamiento de cada uno de los nodos según vayamos necesitándolo. Por lo tanto, fijaros que es muy flexible y que permite que su uso sea perfecto para una muy pequeña empresa hasta una gran multinacional que necesita de una gran infraestructura data center. No solamente en lo que son los nodos que conforman el clúster, sino a nivel de almacenamiento conseguimos llegar en su máximo esplendor, ¿no?, hasta los 4.000 terabytes de almacenamiento por clúster. Algo que, bueno, pues nos da pie a pensar que es una tecnología o una licencia que nos va a permitir desarrollar ese entorno de alta capacidad y alto rendimiento, que además se unifica a, bueno, pues componentes del hardware como podrían ser CPU de la mano de Intel con los nuevos Xeon Scalable o con las memorias Intel Optane DC, que vais a ver que ha conseguido aumentar de una forma exponencial el número de IOPS en la gestión de datos. ¿Cómo podemos conseguir desarrollar un entorno de hiperconvergencia con Windows Server? Pues podemos hacerlo construyendo nosotros mismos nuestro propio centro de datos, con lo que ello conlleva, o podemos optar por la mejor solución, la más económica y la más fiable, que es acudir a nuestros compañeros de Dell a través de los compañeros de Arrow y acudir a esos nodos certificados por Microsoft que son perfectamente compatibles con la tecnología hiperconvergente y con tecnologías de Storage Space Direct que hablaremos ahora. En este caso, si tenemos el hardware con estos servidores tan potentes de Dell que ya vienen preparados porque es nueva generación, como comentaba Jess, tenemos licenciado este servidor con Windows Server 2019 edición Data Center, importante. Y tenemos una herramienta de gestión completamente gratuita de Microsoft, que es Windows Admin Center. Tenemos la solución completa de Azure Stack. Ese es el sentido del cambio de nombre, que realmente no es un cambio, simplemente es que a determinados componentes que se unen hemos decidido darles una nomenclatura especial para que pues, cada uno de nuestros partners y clientes que la utilicen sepan que se están llevando la tecnología de espacios hiperconvergentes, hiperconvergentes y espacios de almacenamiento directo. Recordad que en Data Center ya tenemos con una única licencia el hipervisor Hyper-V, el Storage Space Direct o S2D, que ahora se explicará un poco más, y por supuesto las redes definidas por software. Por lo tanto, una licencia completa a tope de componentes y de tecnologías que podemos aprovechar con este fin de soporte que os comentaba desde el mes de enero de este mismo año, ¿vale? Por lo tanto, este sería el conjunto de la solución HCI de Azure. Voy a adentrarme un poco más a nivel teórico, pero no mucho, en una de estas tecnologías que viene dentro de Windows Server 2019 Data Center, que es Storage Space Direct y que es la que nos va a permitir crear esos espacios de almacenamiento directo de esa forma tan sencilla, tan transparente para cualquiera de nosotros y con esa reducción tanto de costes como de gestión de IT.
Y al final de mi ponencia, pues mi compañero Fernando, que le tengo por ahí, os hará una pequeña demostración en tiempo real para que veáis, pues bueno, que es bastante sencilla tanto de desarrollar como de gestionar a través de la consola Windows Admin Center. Lo que voy a recalcar, y no me cansaré de hacerlo, es que es una tecnología que viene dentro de la licencia Windows Server 2019 Data Center. Por lo tanto, no necesitamos acudir a proveedores terceros para poder crear almacenamientos directos dentro de nuestro clúster o de nuestra estructura. Al final, lo que pretendemos es, dentro de un mismo clúster, crear almacenamiento compartido entre los nodos para permitir tener alta disponibilidad y para poder tener pues, réplicas de almacenamiento, réplicas de datos, backups, etcétera. Pero todo dentro de un mismo clúster, lo que va a hacer que al final estemos ahorrando en costes. No requiere, como bien os decía, ningún tipo de licencia adicional y es completamente flexible y escalable. Comenzamos desde 2 nodos, eso sería lo mínimo para poder desarrollar o desplegar esta tecnología, hasta un máximo de 16 clusters, 416 discos dentro del mismo y, fijaros, ¿no? Una recomendación de 100 teras por cada uno de los nodos, que es bastante capacidad de almacenamiento la que nos permite. Por lo tanto, un petabyte sería lo sugerido para los pools de almacenamiento. Es decir, podéis empezar con una solución sencilla, económica y con un nodo certificado de Microsoft por parte de los compañeros de Dell y a partir de ahí ir creciendo según las necesidades de nuestro negocio. Además, Storage Space Direct como tecnología de espacio hiperconvergente se puede monitorizar y se puede controlar, así como tener todos los detalles de su evolución, de su uso y de su gestión a través de Windows Admin Center como consola gratuita de Microsoft que podemos instalar en cualquier dispositivo y hacer uso de ella en on-premise como a nivel virtual o estando coordinados, mejor dicho, con la nube, puesto que es híbrido y podemos estar gestionando nuestros entornos y Storage Space Direct incluso desde una posición remota, algo también bastante importante hoy en día con esta época que estamos viviendo de trabajo remoto. Además, como bien os decía, podemos ir añadiendo nodos al clúster, así como discos de almacenamiento o almacenamiento en sí, de una forma completamente sencilla y transparente, puesto que se recalcula y se redistribuyen los datos de forma completamente automática según todos los parámetros que hayamos coordinado desde un inicio en el desarrollo de Storage Space Direct. Y algo bastante importante es que esta nueva tecnología trabaja muy de la mano con otro proveedor de hardware, en este caso es Intel, que está proporcionando memorias Intel Octane DC y lo que hemos conseguido con ello es superar nuestro propio récord en lo que a IOPS se refiere, creciendo un 25% más en velocidad que hace 2 años. Hemos pasado de estar rondando por encima de los 6,5 millones de IOPS, actualmente gracias a la tecnología Intel Octane DC, más de 13 millones de IOPS para la ejecución en cargas de trabajo y la gestión de datos. Por lo tanto, es sencillo de configurar, es totalmente flexible, escalable, es muy económico, puesto que viene con la única licencia Windows Server 2019 Data Center y es ahora mismo una de las mejores opciones del mercado a nivel de rendimiento. ¿Y cuándo podríamos usarla? ¿Qué ejemplos, qué casos de usos puedo poner? Pues creo que he cogido nada más que 3, aunque puede haber más, pero para mí son los más llamativos hoy en día. Pues, por ejemplo, es una solución perfecta para la alta disponibilidad del almacenamiento en máquinas virtuales. Estamos hablando de entornos híbridos, estamos hablando de espacios hiperconvergentes, pues qué mejor que una tecnología de almacenamiento compartido de alta disponibilidad tanto en on-premise como en la nube, lo que al final nos va a ayudar a tener todo en el momento que necesitemos, a recuperar ante desastres, a poder hacer backups, a poder hacer, a poder desplegar incluso aplicaciones como SQL, ¿no? Tan importantes a nivel empresarial. En este caso, además, tienen un rendimiento superior, puesto que cuentan con la velocidad de Intel Octane y además están aprovechando o están beneficiándose de los componentes propios de Microsoft, de Windows Server, es decir, del hipervisor, de ese Hyper-V y de las máquinas virtuales, así como de Storage Space Direct. Por lo tanto, siempre va a ser mucho más fiable, más rápido y con mayor rendimiento
una aplicación que esté aprovechando los mismos recursos que tenemos desplegados on-premise. Y por supuesto, no olvidemos que esta solución, tanto de Storage Space Direct como máquinas virtuales, como aplicaciones desplegadas en la nube, como todo lo que se os ocurra, en el sistema operativo Windows Server 2019 y por supuesto en edición Data Center sin dudarlo, no solamente tenemos la seguridad implementada en on-premise con un Windows Defender, con un ATP o con un Host Guardian, sino que también tenemos elevado un paso más el nivel de seguridad, llegando a cifrar las redes y por supuesto llegando a cifrar las máquinas virtuales con BitLocker, algo que al final, pues por desgracia está hoy también muy en auge, ¿no? Es el tema de los ciberataques a través de, bueno, pues diferentes aplicaciones, a nivel de archivos adjuntos, a nivel, y hay que decirlo, ¿no? Estamos todos accediendo a aplicaciones de nuestras máquinas virtuales y servidores, ya no solo desde el PC de la empresa, que seguramente tenga ciertas garantías o todas las garantías del mundo. Estamos accediendo en muchos casos a través de una aplicación móvil o a través de una tableta. Por lo tanto, todos esos ciberataques se están convirtiendo, ¿no?, en algo mucho más serio que, bueno, puede ser un simple virus dentro del PC o un simple virus en una carpeta del servidor. Por lo tanto, tener la garantía de que Server 2019 tiene las máximas de seguridad, no solamente en su servidor físico, sino también en la parte de las redes y en la parte de las máquinas virtuales, pues es un valor añadido que tenemos que tener en cuenta a la hora de la actualización. Y creo que, bueno, sin más, recordaros diferentes escenarios donde podemos utilizarlo. Tampoco voy a incidir mucho en uno en concreto, puesto que, como os he comentado, que es una solución flexible y escalable, pues podemos orientar ya según presupuestos este escenario con estas tecnologías tan potentes de almacenamiento de datos a diferentes tipos de clientes, ya sea uno pequeño que comience con 2 nodos a uno un poquito más grande que sea capaz de desplegar una arquitectura con 16 nodos y almacenamiento en la nube. Escritorio virtual, el almacenamiento de bajo coste y alta disponibilidad y con todas las tecnologías de hardware por parte de los compañeros de Dell y por parte de los compañeros de Intel. Y bueno, ¿cómo comprarlo? La mejor opción, bueno, esta solución al final tiene esos 3 componentes, ¿vale? Que es el nodo certificado de Dell por parte de Microsoft, Windows Server 2019 Data Center como sistema operativo con todas las tecnologías que incluye y, bueno, Azure no es obligatorio, es algo más opcional, pero sí que se recomienda, por ejemplo, tener desplegado el ejecutable o la consola de gestión Windows Admin Center para facilitar la gestión, valga la redundancia, de todo lo que ocurre en nuestro entorno. La mejor opción de hacerlo es accediendo tanto lo diré, en la página de los compañeros de Arrow como Dell, como las mías propias de Microsoft, a los nodos certificados que vienen ya configurados y probados para esta solución y que os van a dar la garantía de que vais a tener la facilidad de coger la mejor solución al mejor precio y sin tener ningún tipo de preocupación de cuántos discos o cuánta RAM o cuántos SSDs o etcétera, etcétera. Por lo tanto, como os pasaremos la presentación, yo os dejo aquí los enlaces para que podáis acceder a ver todas las opciones de los nodos certificados por Microsoft para Dell, que os van a dar la solución más adecuada a cada uno de vuestros entornos. Y sin más, pues no me dejo nada. Dejo a mi compañero Fernando para que, bueno, pues os muestre cómo realmente funciona Storage Space Direct y podáis ver que lo que os he contado no es solamente, bueno, pues humo, ¿no? Que os quiero vender humo. Fer, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas tardes, estoy por aquí. Bueno, pues que buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Fernández, soy compañero de Azucena y yo llevo, bueno, pues más la parte técnica, pues lo que es el laboratorio, demostraciones y este tipo de cosas. Entonces, pues aquí, como ha comentado, vamos a ver una demostración rápida de, bueno, pues de cómo utilizar un S2D a través de la herramienta Windows Admin Center, para, bueno, que vais a ver que es muy sencilla. Os animo a utilizarla.
Es una herramienta gratuita de Microsoft que no solamente sirve para lo que es la gestión de clúster, sino también para lo que es la gestión de los propios servidores, ya estén en clúster o no estén en clúster. Es una herramienta gratuita y que es mucho más intuitiva, mucho más sencilla. Está dentro de lo que ya pues el entorno moderno de gestión de los CPDs. En vez de tener todas las herramientas que había antes distribuidas a través de Windows Center, pues aquí es una herramienta centralizada que podemos hacer pues prácticamente todo de una forma mucho más sencilla y mucho más intuitiva. Pues aquí, bueno, pues aquí vemos que tenemos pues nuestro Windows Admin Center, es un motor web, podemos conectarnos desde cualquier sitio hasta él, solamente necesitamos, lógicamente, el usuario y la contraseña de otro servidor. En este caso, pues vamos a entrar a nuestro clúster. Vamos a ver pues lo que podemos hacer y bueno, y luego pues como ejemplo vamos a crear una máquina virtual para que veáis lo sencillo que es crear una máquina virtual en este entorno a partir de Windows Admin Center. Bueno, por lo primero, pues cuando entramos, vamos directamente al panel principal, pues que nos da un resumen de cómo está nuestro clúster. En este caso, pues vemos que tenemos 2 servidores, el entorno del laboratorio, cuántos discos tenemos, cuántas máquinas virtuales, cuántas están en ejecución, cuántas están paradas, número de volúmenes que hemos creado y bueno, pues también cuál es el uso de la CPU, cuánta memoria tenemos utilizado, cuánto disco tenemos utilizado y cuál está siendo el rendimiento a nivel de IOPS y a nivel de latencia de nuestro sistema. Como resumen, luego también ya, pues si queremos ver la parte de servidores, pues aquí pues también pues vemos, tenemos 2 servidores, es lo mínimo para tener un clúster, podemos añadir hasta un máximo de 16 servidores, podrían formar parte de nuestro clúster. Y aquí pues estamos también viendo pues cuál es el estado, pues están en buen estado, no tenemos ninguna alarma, el uso de la CPU, el uso de memoria, también pues podríamos verlo pues a nivel de día, a nivel de semana, etcétera. Ahora vamos a ver lo que es la base del S2D. La base del S2D son los discos, porque al final aquí lo que estamos haciendo es un sistema hiperconvergente que lo que tenemos se basa en un RAID de discos, pero en vez de ser un RAID en un solo servidor, pues lo estamos montando un RAID entre los diferentes servidores que tenemos en el clúster. Es un RAID a nivel de software, con lo cual nuestras máquinas virtuales lo que van a ver es un disco, digamos, más que un disco, un volumen. Entonces, que ese volumen descansa sobre un disco, pero es un disco lógico, no es un disco físico, sino porque puede estar distribuido a través de nuestros servidores. Entonces, vemos en este caso tenemos discos de caché, que son los que se utilizan para sincronizar a alta velocidad los servidores que tenemos, y luego ya pues los que son los discos de capacidad, donde está almacenado pues realmente nuestros datos. Los discos de caché SSD hacen falta porque aquí, desde el punto de vista de lo que es que el almacenamiento, es un sistema tolerante a fallos. Si se nos cae un disco o se nos cae un servidor, vamos a tener la información, va a seguir estando disponible porque es un sistema tolerante a fallos. Entonces, pues aquí vemos cuántos discos tenemos. Lógicamente, pues tenemos los mismos discos en un servidor que en otro para que podamos tener toda la información replicada. Pero importante, es un sistema tolerante a fallos. Y luego ya, pues una vez que tenemos nuestra unidad que nos monta pues un RAID que es lógico por encima, pues ya lo que tenemos son pues nuestros volúmenes, que son los que vamos a utilizar dentro de nuestras máquinas virtuales. Cuando entramos dentro de la parte de volúmenes, pues también como siempre, en que vamos a la parte de resumen, pues cuántos volúmenes tenemos, pues también podemos ver los IOPS, la latencia, cuál es el rendimiento. Y si vamos a inventario, vamos a ver cuáles son todos los volúmenes que tenemos. En este caso, pues un apartado importante es aquí lo que se llama resistencia. A mí es una traducción que no me gusta demasiado. Viene del inglés resiliencia,
que es cuál es la capacidad que tenemos de tolerancia a fallos. En este caso, como tenemos dos servidores, entonces pues nuestro reflejo es, digamos, los datos, lo máximo que los podemos tener son duplicados. Entonces, toda la información está duplicada, con lo cual, si un disco falla, vamos a tenerlo duplicada en otro disco del otro servidor. Si tuviéramos 3 servidores, podríamos tener hasta reflejo triple, es decir, para información que sea muy, muy crítica, podemos tenerla repetida en 3 de los servidores, lo que sería reflejo triple, con lo cual, en ese caso, permitiríamos hasta 2 fallos a nivel de hardware que no tendríamos pérdida de información. Y luego, a partir de 4 servidores dentro del clúster, podemos también tener el equivalente a un RAID 5. En ese caso, en vez de tener la información físicamente en todos los servidores, lo que estamos haciendo es pues, una suma de paridad, como se hace en un RAID 5 en un servidor, con lo cual, en vez de tener, digamos, la información triplicada, tenemos una paridad, con lo cual obtenemos mejor aprovechamiento de lo que es el almacenamiento, porque, por ejemplo, en un reflejo triple para 1 terabyte de información, pues necesitamos 3 terabytes de capacidad, porque la información está triplicada, con lo cual estaríamos teniendo un rendimiento del 33%, pero máxima seguridad. Si a partir de 4 servidores, si utilizamos sumar de paridad, pues en función del número de servidores, como lo configuremos, podríamos tener hasta un 80% de rendimiento dentro de lo que es nuestra capacidad. Lógicamente, en ese caso, como tenemos que estar calculando sumar de paridad, pues ahí podríamos tener un incremento en el uso de la CPU de los servidores, porque tiene que estar calculando en tiempo real esa paridad. Entonces, pues bueno, ahora vamos a ver cómo creamos un volumen para utilizarlo dentro de un servidor. Pues simplemente, ¿qué es crear? Pues aquí le ponemos un nombre, pues demo, hoy es 10 de junio, demo 10 de junio. Reflejo doble, en este caso no podemos elegir más, como solamente tenemos 2 servidores, pues el reflejo es doble, pues decimos aquí el tamaño. Pues un disco de 64 gigas, por ejemplo. Decimos crear y en menos de un minuto vamos a tener creado este volumen, que va a estar disponible para nuestra máquina virtual que vamos a crear a continuación. Pues aquí ya tenemos, tenemos nuestro volumen lógico con reflejo doble, está creado. Entonces ahora ya, pues si nos vamos a máquinas virtuales, pues también cuando entramos lo primero que vemos pues es el resumen con las máquinas virtuales que tenemos, utilización, estado, etcétera. Vamos a verlo. Está tardando hoy un poquito más de la cuenta. Vale, bueno, ya estamos aquí, pues vemos pues cuáles son las máquinas, pues tenemos aquí una máquina que estamos haciendo pruebas que nos está dando unos errores y bueno, pues eso, pues vemos uso de CPU, memoria, etcétera. Ahora, pues si nos vamos a inventario, veremos todas las máquinas que tenemos, pues también aquí pues podemos crear, de aquí podemos, bueno, ahora no tenemos ninguna seleccionada, podemos crear punto de control, podemos cambiar nombre, importar, exportar, desconectar, pausar, restablecer, etcétera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una máquina nueva, pues Virtual Machine Demo 10 de junio, generación 2, salvo que queramos utilizar un sistema operativo antiguo, pues siempre es recomendable utilizar generación 2. Aquí es de las 2 máquinas que tenemos dentro del servidor, sobre cuál queremos que empiece a correr, aunque luego lo podemos cambiar, pues siempre nos va a dar como recomendación la máquina que esté menos utilizada en ese momento. Y aquí pues ahora nos vamos al volumen que hemos creado,
decimos cuántos procesadores virtuales queremos tener, pues cuál es la memoria de inicio, pues vamos a ponerle pues 4 gigas, por ejemplo. Red, pues dentro de cuál es el switch virtual que queremos utilizar, que tenemos creado. Y luego, pues muy interesante, para instalar el sistema operativo, pues le decimos que queremos instalar este operativo desde una ISO. Yo tengo una ISO de Windows Server, la tengo aquí dentro ya de lo que es el sistema. En Cluster está dentro. Aquí tengo la ISO. Le doy a aceptar y digo crear. Pues también, pues ahora vemos que en menos de un minuto hemos creado una máquina virtual. Veis que es un entorno muy intuitivo, que no hace falta pues ser ningún experto, no hace falta ser muy friki, digamos, para poder crear nuestra máquina virtual dentro del entorno S2D a partir del volumen que hemos creado. Entonces, simplemente ahora, para que veáis lo fácil que es instalar el sistema operativo, nos va a aparecer aquí la máquina en unos segundos. Aquí tenemos ya la máquina, pues volumen 10 de junio. Vamos a ello. Le decimos que se inicie. Empezamos a ejecutar la máquina virtual. Aquí ya nos indica que se ha iniciado correctamente. Pues si nos vamos para atrás, veremos ya que se está ejecutando. Está en ejecución. Si nos conectamos a ella, un momento, que ya se conectará rápidamente. Me pide la contraseña de administrador del entorno. Y entonces pues vemos que ya está arrancando a partir de la ISO que le he puesto para instalar el sistema operativo. Entonces aquí ya pues podríamos hacer la instalación del sistema operativo. Yo creo que es muy sencillo. Entonces pues podemos tener creada la máquina virtual en unos minutos. Azu, no sé cómo ve de tiempo. Si quieres que haga alguna cosita más, pues ver por ejemplo el tema de actualizaciones o dejamos ya como Pues demo no por hoy. lo sé, Adri, ¿cómo vamos de tiempo? No sé si seguimos o es mejor igual en otro momento por no entrar muy... Tenéis que dejar ahora tiempo para Joaquín, ¿vale? Para que haga su parte. Pues Vale. nada, pues Pues entonces le entonces dejamos a pues Joaquín. entonces lo dejamos ya. Bueno, pues solamente deciros que estamos a vuestra disposición. Bueno, ha sido una demo muy rápida, pero para cualquier duda que tengáis, para cualquier cosa que queráis ver, bueno, pues estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda y que, bueno, que veáis que es muy sencillo poder manejar el entorno que es E2D desde Windows Admin Center. Bueno, pues ya con esto nada más. Agradeceros que la atención y bueno, pues hasta otro día. Buenas tardes. Joaquín, cuando quieras. Sí, buenas tardes. A ver si se ve. Un segundo. Vale, veis pantalla, ¿verdad? Sí, lo vemos. Vale. Pues buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a participar en esta sesión. Yo creo que además es un momento clave donde se combina una necesidad imperiosa de tecnología con una incertidumbre económica de mercado, y yo creo que ahí jugamos un papel importante. Yo soy Joaquín Gual y estoy en Dell Financial Services, y mi misión dentro de Dell Financial Services es la de desplegar todas las soluciones de pago que proporciona Dell para producto Dell. Me gusta enseñar esta diapositiva explicando que Dell Financial Services es la marca comercial de Dell Bank. Somos entidad financiera regulada. Nuestra sede está en Irlanda y nosotros somos sucursal en España de ese banco en Irlanda. Eso quiere decir que estamos doblemente regulados por el Banco de Irlanda y el Banco de España.
regulados y supervisados. También me gusta comentar que somos 100% operativos localmente. Joaquín, perdona, se te oye un poquito distante, como si estuvieras lejos Vale, del teléfono. vale, no, sí, tenía el micro un poquito separado. Mejor. Perdón. Somos banco, somos entidad financiera regulada. La sede de nuestro banco está en Irlanda y nosotros también estamos supervisados por el Banco de España. Y también somos operativos 100% localmente. Estaba diciendo, tenemos toda la unidad operativa, es decir, para entrar en producción todos los contratos, y también lo que más importante es el departamento de créditos, que es local. Tenemos nuestro propio departamento de créditos local. En financiación, pongo este dato un poco para clarificar nomenclatura y clarificar y desmitificar la financiación. Se puede hablar de financiación sin ningún problema. Yo os animo a que habléis de financiación con vuestros clientes porque es algo que casi inevitable hoy en día, de hablar y desde muy al principio. En financiación hay solo dos posibilidades, es decir, hay dos perfiles de cliente, el cliente que quiere tener el equipo al final del contrato y el cliente que tiene claro que quiere refrescar. En servidores cada vez antes decíamos que renovación era más los clientes o para equipos cliente, PCs y laptops, pero hoy en día hay muchísimo servidor ya que se está haciendo con renovación, es decir, con devolución de equipos al final de contrato. La diferencia entre uno y otro es renovación, es un arrendamiento operativo, clásicamente llamando renting, donde se supone que vas a devolver el contrato al final, los equipos al final del contrato. Pero es verdad que puedes extender ese contrato por los meses que quieras a cuando acabe. Y si quisieras pedir una opción de compra, se te va a dar a valor de mercado en ese momento. Y el leasing ya es producto financiero pensado para quien ya sabe que quiere quedarse los equipos al final del contrato. La cuota es un poco superior y cuando acaba el contrato ya ha pagado el 99% del equipo y con un 1% ese equipo es suyo. Son dos modelos. Lo único que tenéis que identificar que delante de qué cliente estáis. Si es el cliente que quiere quedarse los equipos al final o los que quieren renovar. No hay más. Para el resto ya estamos nosotros. Es decir, para solucionar dudas y preguntas de qué posibilidades, qué pasa con el leasing, el renting, para eso ya estamos nosotros. En este momento tan complicado, nosotros, bueno, siempre hemos tenido promos para facilitar o para ayudar la venta de producto de él. Nosotros financiamos producto de él y no de él, pero para producto de él tenemos unas promos ya de por sí muy agresivas. Pero en este momento tan especial, le hemos dado una vuelta a esas promos y hemos lanzado, yo creo que son las mejores condiciones de mercado hoy en día para financiar tecnología. Por un lado, hemos añadido carencias, algo que no habíamos hecho nunca antes. Hemos añadido plazos nuevos para según qué perfil de equipos. Y hemos lanzado una financiación 0%. Esto sería un cuadro resumen de todas las financiaciones que hay hoy en día en Dell. No pretendo que veáis todo el cuadro, simplemente explicar que cubrimos todo el abanico de productos de Dell y cubrimos los dos perfiles de cliente. El cliente que quiere rotación, renovar equipos en verde y el cliente que quiere la propiedad. Estamos hablando hoy de servidores y yo creo que nuestra estrella sin duda es hoy el 0%. El 0% es la financiación más agresiva que tenemos en este momento, pero si además le añadimos que pueden optar a 6 meses de carencia inicial, o sea que estamos hablando que el cliente que formalizara hoy un contrato empezaría a pagar prácticamente en enero, o sea, prácticamente empieza a pagar el año que viene, es yo creo que la propuesta más agresiva que tenemos hoy en el mercado. Como veis, es un leasing, es decir, es un contrato donde al final del contrato el cliente tiene la propiedad de las máquinas y tenemos la opción de 24 y 36 meses. Si quisiera alguien 48 meses, tendríamos que ir a la segunda opción, que es la de también un leasing con un tipo de interés buenísimo, el 1,50, pero ya no es ese 0%. Esto está disponible para servidores. Las dos opciones de la izquierda de propiedad, de leasing, están para servidores. Servidores también tenemos la opción de renting, como os he dicho antes, cada vez más estamos viendo también clientes que deciden de antemano que van a renovar equipos cada 3 o 4 años y tenemos también estas dos opciones. Yo no quiero
extenderme en los detalles de plazos, tipos de interés, simplemente decir, tenemos una solución para cualquier producto del portfolio de Dell, en especial para servidores, quizá es el que hoy en día lo tenemos mejor cubierto, porque cubren las dos modalidades de leasing y las dos de renting, y que ofrezcáis siempre con cualquier presupuesto que enviéis a un cliente, siempre hablarles de una posibilidad de financiar, una posibilidad, como digo yo, de flexibilidad de pago, ¿no? Yo, desde DFS estamos viendo que muchos muchos proyectos que se habían iniciado a principio de año habían quedado parados precisamente por eso, porque la incertidumbre yo creo que es el peor enemigo de la toma de decisiones, ¿no? Afortunadamente hoy yo creo que nuestro granito de arena estamos aportando, pero el hecho de poder dar estas carencias está eliminando alguna parte de la incertidumbre, que básicamente la incertidumbre está basada en cuándo voy a volver a generar la caja que estaba generando antes de todo esto. Y estamos viendo, por suerte, ya algunos proyectos con nombre y apellidos que se están retomando. Ya hemos recibido llamadas de clientes, oye, aquello que dejamos aparcado, ya tenemos claro que queremos retomarlo. ¿Cómo son estas promos que teníais por ahí que he visto que estáis publicitando? Y bueno, os animo a que llaméis a vuestros clientes y les animéis, incluso retéis a que desempolven esos proyectos y habléis de la forma de pago desde un buen principio. Por mi parte nada más, si tuvierais preguntas.